En La Voz del Derecho presentamos Efemérides. Es 13 de diciembre y repasaremos qué pasó un día como hoy en la historia. En 1527, en México, inicia sus funciones la Audiencia, el más alto tribunal de la corona española, creado mediante la Real Cédula del 9 de octubre en el Virreinato de Nueva España. A partir de 1821, durante el primer imperio mexicano, con la doctrina de separación de poderes, pasó a ser el máximo ente del poder judicial. En 1577, desde Plymouth, Inglaterra, el corsario británico Sir Francis Drake comienza su viaje de circunvalación del mundo. Dirigió numerosas expediciones de la Marina Real Inglesa contra objetivos en territorio español, tanto en España peninsular como en sus colonias en América. Fue considerado un pirata por las autoridades españolas, mientras que en Inglaterra se le honra como corsario y patriota. En nuestra efeméride musical, en 1984, en Santiago de Chile, sale a la venta el primer álbum de Los Prisioneros, titulado La Voz de los 80, considerado el más importante del rock de este país. Sus canciones protesta, como esta que escuchamos, Sexo, exponen el ambiente de imperialismo estadounidense, consumismo y de Guerra Fría que se vivía en la época. Abres la boca y te meten el dedo y le sigues el juego y les das tu dinero y te sientes muy hombre y me río en tu cara. En 2003, en Tikrit, Irak, en la operación Amanecer Rojo, soldados estadounidenses capturan al presidente Saddam Hussein. Estados Unidos invadió Irak bajo el argumento de una aparente posesión por parte de este país árabe de armas de destrucción masiva y de mantener vínculos con Al-Qaeda. Y para finalizar, en 1545, en el norte de Italia, se declara abierto el Concilio de Trento, convocado para hacer frente al protestantismo. Este encuentro de la Iglesia Católica se desarrolló en periodos discontinuos durante 25 sesiones, entre los años de 1545 y 1563. Para ampliar este tema me acompaña el historiador Alex Fernández, quien es especialista en historia y filosofía de las religiones y que nos atiende desde La Coruña, en España. Bienvenido, Alex. Muchas gracias a ti, Enrique, por invitarme una vez más a este maravilloso espacio. ¿Cuál es el antecedente de este Concilio de Trento que convocó el Papa Paulo III en 1545? Para hablar de los antecedentes del Concilio de Trento, tendríamos que hablar de los antecedentes de la Reforma, porque Trento no es más que una reacción a la Reforma. Entonces, en ciertos sectores intelectuales y, evidentemente, en alguna parte del clero, empieza a surgir ya en la Edad Media algunos antecedentes como el movimiento de los alumbrados, entre otros, que lo que intentan es volver al cristianismo primitivo. Entienden que la Iglesia Católica se ha desviado de la doctrina auténtica de Cristo y ellos intentan esa vuelta al cristianismo que ellos consideran real. Esos excesos, esa corrupción, la falta de piedad, etcétera, de la Iglesia medieval. Es algo que está creando un hartazgo en gran parte de la sociedad. Lutero lo que hace, en realidad, es revisar la doctrina católica y contrastarla con las escrituras. Y a raíz de ello condena ciertas prácticas que la Iglesia Católica está llevando a cabo, como la simonía o la compraventa de indulgencias, que llevarían a que se crease la Reforma y el cisma de Occidente que divide a la Iglesia Católica de la protestante. Resumamos cuáles fueron esos acuerdos fruto del Concilio de Trento que en 1563 se transformaron en la doctrina y reglas de administración que la Iglesia empezó a defender. Los principales consensos a los que se lleva en el concilio, que por cierto no fue nada corto, duró nada menos que la friolera de 18 años, comienza el 13 de diciembre de 1545, un día como hoy, y termina el 4 de diciembre de 1563, 18 años de concilio, que se llevó a cabo a través de 25 reuniones. Comienza con el papado de Paulo III y termina bajo el mandato de Pío IV.
Los principales acuerdos a los que se llega con el Concilio de Trento son, en primer lugar, que los obispos deben tener unas cualidades éticas intachables. Tenemos que tener en cuenta que uno de los principales motivos de la Reforma es el hartazgo por toda la corrupción de los obispos, del clero en general y de los obispos en particular. Entonces, una reacción lógica del concilio es exigir que los obispos, por lo menos en teoría, tengan una conducta intachable. Por otra parte, tendríamos la creación de seminarios para la formación de sacerdotes. Necesitamos, ante una reforma y un movimiento intelectual que viene fuerte, como es el protestantismo, necesitamos que nuestros sacerdotes tengan una preparación intelectual como mínimo para hacer frente a cualquier herejía que está asomando por cualquier parte. Todo esto visto desde los ojos de los católicos de la época. Se confirma que el clero debe mantener el celibato. Los obispos, por otra parte, no podrían acumular riqueza, que es otra de las cosas que provocan el hartazgo que lleva a la Reforma. El hartazgo por las riquezas que acumulan los obispos, además de su corrupción. Van una de la mano de la otra, pero bueno, si al principio decíamos que los obispos pasan a exigirles unas cualidades éticas intachables, pues también les exigimos que no acumulen riquezas. Y además deben residir en sus diócesis. Digamos que surge un mayor control del obispo porque es la figura que más enfada a la gente contra, o que de alguna manera es la cara visible de la corrupción de la Iglesia. Se reafirma la necesidad mediadora de la Iglesia como intermediaria para lograr la salvación del hombre. Es decir, al contrario de lo que dice Lutero, no puedes llegar a Dios o a la salvación por ti mismo, sino que necesitas la intervención de la Iglesia. Es una manera de la Iglesia, lógicamente, de justificar su propia existencia. Por otra parte, se ordena a los párrocos que ofrezcan misa los domingos y los festivos, y además que tienen que dar catequesis a los niños. Otro punto cultural, es decir, nos vamos fijando que necesita el concilio crear una iglesia que intelectualmente se fortalezca. Tenemos que formar a los sacerdotes, tenemos que incluso ir formando a los niños, y es una manera de proteger, digamos, culturalmente ante cualquier tipo de herejía. Seguimos. Se crea además por parte de los párrocos un registro de nacimientos, matrimonios y fallecimientos, que debe ser gestionado este registro por los párrocos. Esto a nivel demográfico y sociológico e incluso historiográfico es muy interesante porque nos va a dar ventajas después para conocer el pasado y el desarrollo sociológico de las determinadas poblaciones. Se reafirma la validez de los 7 sacramentos y la necesidad de aunar la fe y las obras, que a diferencia de lo que decía Lutero, decía que la fe por sí misma nos podía llevar a la salvación. La Iglesia, y como resultado del Concilio de Trento, nos dice, ni de broma, tenemos que aunar la fe con las obras. La fe por sí sola no salva. Por otra parte, se reafirma la existencia de los santos y del purgatorio. Sabemos que los reformistas anulan la figura de los santos. La Iglesia reafirma que los santos son reales y que el purgatorio, por supuesto, es algo real. Otra consecuencia es que se restaura la Inquisición, que había surgido en el siglo XIII para depurar a Francia de los albigenses, de la herejía albigense, los cátaros. Entonces se restaura su papel como santo oficio para perseguir a los herejes. Esta Inquisición o santo oficio va a tener especialmente relevancia en España y Portugal. Ya por último, y no menos importante, se crea el Índice en 1557, que establece una censura contra la publicación de pensamientos heréticos. Este índice va a llevar a la quema de muchísimos libros que se consideraban que atentaban contra la doctrina católica. Pues queda muy completo el resumen. Nos ha acompañado desde La Coruña, en España, el historiador Alex Fernández, quien es especialista en historia y filosofía de las religiones. Muchas gracias, Alex. Pues muchas gracias a ti, Enrique, por invitarme una vez más, y un saludo muy afectuoso para ti y para todos tus oyentes. Ahora la virginidad es una cosa medieval.